podríamos esperar de unas posibles conversaciones de nuestro presidente Luis Abinader con la vicepresidenta Kamala Harris? Si fuesen a hablar del tema de Haití, ¿por dónde usted cree que empezarían esas conversaciones? Bueno, ¿sabe que algo que me llamó mi atención cuando pues, supe de esa visita? Es interesante que esos dos altos dirigentes de la República Dominicana y de los Estados Unidos son personas que vienen de un proceso migratorio. Kamala es una persona que su familia llegó a los Estados Unidos como migrantes y de alguna manera se involucró en ese tema a nivel político. Es un tema que le ha ayudado a avanzar. Y en el caso también del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, también viene de una familia que ha sido producto de un proceso migratorio hacia nuestra isla. Entiendo que el tema migratorio va a ser un tema que obligatoriamente abordarían y lo abordarían desde su propia vivencia, desde su propia experiencia a nivel familiar y de la manera que ambas figuras han podido alcanzar los niveles más altos de dirección de su propio Estado. Entonces, otro tema va a ser, de todos modos, yo diría la cooperación. Entiendo que podría ser la cooperación en cuanto a la lucha contra los crímenes transnacionales, porque de alguna manera nuestra isla, Haití, República Dominicana, ha estado jugando un papel importante en cuanto al traslado de droga como ruta para el narcotráfico, y quizás sea un tema que se aborde, y igualmente la situación política interna haitiana. De ahí no sabemos exactamente qué esperar, porque el gobierno de los Estados Unidos ha estado apoyando casi sin restricciones al actual régimen PHTK, y lamentablemente es un régimen que ha contribuido al agravamiento de la situación en Haití. Sabemos que durante esos últimos 10 años del régimen PHTK hemos tenido un florecimiento en términos numéricos de las gangas, pero también una influencia día tras día de sus jefes, de los jefes de ganga, hasta en el escenario público. Ya no son personas que actúan en la clandestinidad. No. Ya tienen nombres, apellidos y presencia mediática. Así es, mucha presencia mediática, y particularmente a través de las redes sociales. Entonces, ellos lamentablemente han logrado desplazar la autoridad del Estado en algunas zonas de la capital o en otras zonas del territorio nacional, y poniendo a las autoridades en situaciones sumamente embarazosas. Podemos recordarnos de esa situación en la cual se encontró el año pasado el primer ministro Ariel Henry cuando iba hacia el busto de Jean-Jacques Dessalines para depositar un ramo de flores en su memoria. No pudo hacerlo porque el jefe de banda, que se llama Barbecue, que dirige una confederación de gangas, confederación que fue aupada, que fue promovida en gran parte por actores de la comunidad internacional. Él sustituyó al primer ministro en esa ceremonia, se vistió de blanco y fue a hacer la ceremonia. Eso es una ilustración para decirles que los Estados Unidos hasta ahora han estado apoyando a los jefes de ganga, mientras, no que apoyan directamente a los jefes de ganga, no, perdón, no fue buena la manera de expresar.
sino apoyan al régimen PHTK, que lamentablemente mantiene una relación ya evidente con algunos de los gangas. Entonces, la posición de la República Dominicana es una posición totalmente diferente. Y esa posición ha sido expresada en el último decreto que tomó el presidente Luis Abinader, prohibiendo la entrada a su territorio de esos jefes de gangas. Ahí el tema puede ser que sea un tema donde los dos tengan posiciones un poco distintas, y ojalá que el presidente Luis Abinader aporte esclarecimiento a la vicepresidenta Harris y que ayude a que los Estados Unidos tengan una lectura todavía mucho más real de lo que está pasando en Haití. En la práctica, don Edwin, porque es que nos hemos pasado años y años y años hablando de las posibles soluciones, como usted decía, a la emigración, al problema del tráfico de armas, tráfico de personas, delitos a través de la frontera, y parece que nunca llegamos a ningún tipo de solución, ni siquiera a los problemas internos políticos que tiene, como los que estamos hablando ahora mismo, que tiene nuestro vecino país. En una conversación de tú a tú con Kamala Harris, en la práctica, ¿cómo se puede solucionar esto? O sea, yo no me imagino esa conversación de Luis Abinader con Kamala: oiga, hable con la gente que tiene allá, que hay un descontrol de bandas armadas, un descontrol de no sé qué, es una persona a la que ustedes apoyan. No sé si se le podrá decir eso o no a Kamala Harris, así como a la cara, pero ¿cuál es la solución en la práctica? Porque mientras tanto, en el tema migratorio, aquí hemos visto 1.000.000 de veces la cantidad de cuentas que nos sacan en salud pública, de las parturientas, que forma parte todo de una mafia, que le cobran a las mismas haitianas un dinero para traerlas aquí, el tema de la delincuencia a través de la frontera, que si el muro es bueno, que si el muro es malo, pero en la práctica el tiempo pasa, se politiza todo esto de un lado y de otro, porque es un tema vigente que levanta muchas simpatías y antipatías, y eso en política es bueno a la hora de una campaña política, es bueno entre comillas. Entonces, en la práctica, ¿cuál sería la solución? ¿Darle más dinero a Haití? ¿Que venga un gobierno de fuera y organice todo? O sea, ¿cómo se arma este tinglado para que por lo menos en 5 o 10 años Haití no sea lo que es ahora? Bueno, desde Haití, Penqui, se ha hecho un gran esfuerzo de consenso a través de lo que se llama el Acuerdo Montana. El Acuerdo Montana, que reúne a representantes de varios sectores de la nación, incluyendo las iglesias, parte del empresariado, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Pero por lo que me dice, para la solución en Haití, donde habrá que tomar decisiones, donde deban de estar representadas todos los estamentos de la sociedad, de repente, como estas bandas, estos jefes de bandas tienen tanto poder haciendo el terrorismo que hacen, de repente los tenemos que sentar en la mesa de negociación, porque a lo mejor con lo que decidan los otros no podemos hacer nada. Bueno, de ninguna manera. Entiendo que son personas que deben de ser considerados como terroristas, son personas que deben de ser considerados como criminales, lo que son, han estado implicados en varios casos de crímenes en contra de la policía. Recientemente, ayer, hay 3 policías más que murieron en esos enfrentamientos frente a las gangas. Deben de contestar ante los tribunales por sus hechos criminales. Creo que la mejor manera de hacerlo es adoptando lo que proponen los protagonistas del Acuerdo Montana. En ese acuerdo, en el cual participan representantes de las fuerzas vivas de la nación,
se propone un ejecutivo bicéfalo con un presidente, un primer ministro. Hay una hoja de ruta bien definida para llevarnos a las elecciones y el apoyo que la comunidad internacional puede dar, y particularmente países como los Estados Unidos, que hay que reconocer que es el país que más influencia política tiene sobre el nuestro, pero un país también como la República Dominicana, que es el único país con el cual compartimos una frontera terrestre y es un país hermano, con la conjugación de sus esfuerzos que podamos organizar esa gran conferencia nacional que nunca se ha podido hacer hasta ahora, y de esa manera adoptar una fusión de los distintos acuerdos, tomando como guía el acuerdo del Hotel Montana y dar lugar a una nueva gestión de la cosa pública en Haití. ¿Qué hace falta para que se produzca entonces esta, vamos a llamarle conferencia, esta reunión de estadistas de ambos lados, o tripartita, donde participe también los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Quiénes se tienen que sentar en la mesa? ¿Los que se van a reunir ahora en Estados Unidos, Luis Abinader y Kamala Harris? ¿O yo la convoco y nos juntamos todos? ¿Cómo se arma este tinglado? Hace ya cierto tiempo habíamos hasta propuesto que la República Dominicana pudiera servir de escenario para esa reunión interhaitiana. Es una reunión interhaitiana, hay que ver primero que los protagonistas son los dirigentes haitianos. Cuando hablo de dirigentes, estoy viendo el liderato nacional. Sí, que sean representantes legales de la población, porque si no nos estamos sentando con cualquiera. Sí, no, y también incluyendo al liderazgo que hay en las otras fuerzas vivas de la nación. Estamos hablando de líderes eclesiásticos de las distintas iglesias. Estamos hablando de líderes empresariales. Recientemente, el empresariado haitiano publicó un comunicado para dar su parecer sobre la situación, y fue la primera vez que desde que tenemos esa agravación de la crisis que el empresariado se haya pronunciado. Esto hay que darle seguimiento y hay que incorporar al empresariado en cualquier solución a la crisis haitiana. Entonces, lo que entiendo que debe hacerse es animar a estos distintos líderes de las fuerzas vivas de la nación a poder sentarse alrededor de una mesa de diálogo y salir con un consenso sobre una nueva gobernanza para Haití. Sea un gobierno de transición, pero un gobierno de transición consensuado, aceptado por todos, porque lo que ha pasado con Ariel, que lamentablemente ha sido casi impuesto por un sector de la comunidad internacional. La clase política en su mayoría no había apoyado esa entre comillas, imposición de la comunidad internacional. Hace falta que vayamos a ese diálogo interhaitiano bajo, yo diría, el hecho de que los actores internacionales lo animen, empujan a los actores nuestros a realizarlo.